Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la vertiginosa vida de Leonid Stein. En este video repasaremos sus mejores años en actividad, analizando sus partidas más sorprendentes junto a su increíble ascenso al Olimpo del ajedrez. ¡Comencemos! Año 1962. Llegó la hora de debutar en su primer internacional en Estocolmo. En el emparejamiento, Stein obtiene el número 1. Por consecuencia, no juega la primera ronda. Al finalizar la jornada, Bobby Fischer le ofrece a Geller jugar un match de rápidas. Como éste había perdido su primera partida, no estaba de humor para jugar y le contestó al joven norteamericano: mejor juega con él, señalando a Stein. Como Fischer no había asistido a la ceremonia de apertura y Stein no había jugado la primera ronda, no lo conocía físicamente, por lo cual Bobby dijo: de acuerdo, jugaré con el señor Stein, pero no gratis. Quien quiera jugar conmigo tiene que pagar. Sugiero una pequeña apuesta, 10 coronas cada uno. Para igualar las posibilidades, puedo concederle ventaja al señor Stein. Si consigue ganar al menos 2 puntos de 5, el dinero será suyo. No habían pasado ni 10 minutos cuando Stein había destruido 2-0 al americano. Vista la gran fuerza de Leonid, Fischer le dice: le propongo jugar en igualdad de condiciones. En las siguientes jornadas, con frecuencia volverían a enfrentarse. Retomando a la acción del torneo, es importante recordar que en aquel momento se había impuesto la llamada regla Botvinnik, según la cual en el torneo de candidatos no podían participar más de 5 jugadores procedentes de un mismo país. Evidentemente, esto limitaba el acceso de los ajedrecistas soviéticos, pues ya clasificados estaban Tal y Keres, limitando así a 3 plazas solamente la posibilidad de clasificación. Stein comienza el torneo en pésimo modo, necesitando luego de la primera mitad 11 puntos sobre 15 partidas para lograr el título de Gran Maestro. En uno de sus más memorables sprint finales, Stein logra acumular 11 puntos y medio sobre 14, llegando así con chances en la última partida de clasificar al torneo de candidatos. De esta gran arremetida veremos su fantástica victoria contra Lajos Portish. A esta interesante posición se arribó luego de la jugada 18 de las negras, la cual ataca el alfil de C4 con dos piezas, el caballo y el alfil. Parece que en principio el negro está resolviendo sus problemas, ya que por ejemplo luego de la captura en E6 es verdad que se doblan los peones, pero al mismo tiempo se expulsa el caballo de F5 y el peón de E6 controlaría muy bien todas las casillas. Sin embargo, Stein en esta posición encuentra la maniobra decisiva con caballo por G7. Con este sacrificio de pieza, lo que logra el blanco es básicamente atraer al rey enemigo y crear redes de mate por las casillas negras. Por ejemplo, si el negro captura con rey por G7, existiría alfil F6, rey G8 y luego de dama D2, el mate sería imparable debido a la llegada de la dama a G5. Por esta razón es que vino alfil por C4, y ahora una nueva jugada espectacular con alfil F6, creando de nuevo una red de mate. Si por ejemplo ahora se capturara la dama, podemos jugar caballo F5, rey G8 y caballo H6 mate. Realmente un mate espectacular. Por esta razón es que el negro intenta jugar alfil E2, alfil E7, perdón. Básicamente con la idea de intercambiar los alfiles y de esta manera evitar las redes de mate. Pero claro, el problema de esta jugada es que básicamente el blanco puede jugar dama F3 y arribar con la dama, que es de hecho incluso peor, ¿no? En esta posición, Portish decide abandonar porque, por ejemplo, podría continuarse con alfil por F6, dama por F6, con la amenaza de mate luego del descubierto, caballo D7, torre por D7, dama por D7 y luego del jaque, rey G8, de nuevo tenemos la misma red de mate con caballo H6. Un bello ejemplo de cómo Stein manejaba los ataques de forma magistral. Luego de esta gran remontada, lamentablemente pierde la última ronda contra el gran maestro sueco Fredrik Olafsson y debe jugar un desempate contra Svetozar Gligoric y Paul Benko, no por la clasificación, pero sí por el título de gran maestro. Logra ganar el desempate y finalizar en sexto lugar, convirtiéndose así en gran maestro internacional. Ese mismo año se juega el campeonato de Ucrania, donde Stein
obtuvo el primer lugar. Al finalizar el torneo, se casa con su pareja y forma una gran amistad con Mikhail Tal. Fines de 1963, 31 campeonato de la URSS. Tras posicionarse en el primer lugar del torneo, tenía una ventaja de medio punto sobre los jugadores Spassky y Holmov. Había que ganarle la última partida a Bajirov para conseguir la medalla de oro. Lamentablemente, la fortuna no lo acompañó y perdió la partida, posicionándose en el primer puesto compartido con Spassky y Holmov. De este torneo hay muy buenas producciones, como por ejemplo la siguiente partida contra Yanis Klovans. En esta posición, el negro decide jugar con alfil de 7. La idea principal de esta jugada es intercambiar las damas para luego aprovechar la ventaja de la pareja de alfiles. Sin embargo, Stein tenía otros planes en la posición, sacrificando con dama por d5, e por d5 y torre por e7. Como observarán, ahora la torre en la séptima fila ataca el punto d7 y el punto g7 junto con, luego de alfil f5, el alfil situado en e5. Este sacrificio no es un sacrificio temático o un sacrificio que vence inmediatamente, sino es más un sacrificio a largo plazo. El blanco sacrificó para tener la actividad de piezas, es decir, es un sacrificio más que nada intuitivo. Es verdad que Stein ha calculado bastante para poder sacrificar esta pieza, pero también es verdad que es casi imposible calcular hasta el final, ¿sí? Entonces él concluyó que básicamente en compensación de la pieza sacrificada, bueno, en este caso la dama, por supuesto, el blanco tendría ventaja dinámica. Bueno, aquí el negro jugó torre c8, que no es la mejor decisión, pero por supuesto en una situación tan compleja es muy difícil encontrar cuál es la mejor variante. Por ejemplo, si alfil g6, vendría torre por g7, esto es la mejor variante según el módulo, torre d7, torre 8 y torre por d5. Una jugada también difícil de hacer por parte de las blancas, que continúan comiendo peones para aumentar así la compensación. Alfil f7, alfil d6 jaque, rey g7, alfil e5, rey g8 para no repetir jugadas y ahora alfil por d4 con la intención de torre g5 jaque. Aquí el negro podría jugar torre por e1, a lo cual nosotros disponemos del jaque, dama g6 y luego de los intercambios, rey g2, y a pesar de que el blanco tiene calidad de menos, la cantidad de peones que tiene en compensación hace que la posición sea bastante compleja. Esto vendría a ser lo mejor para las negras, realmente muy difícil de decidir. Por supuesto, una pequeña variante extra es que en lugar de torre por e1 el negro podía intentar conservar la dama, como es lógico, pero podría seguir torre g5 jaque, alfil g6, torre por e8, dama por e8 y luego de caballo e3. Noten cómo de nuevo el blanco tiene muchas piezas a cambio de la dama, contando por supuesto también los peones. Si por ejemplo dama d8, que parece decisiva, aún conservamos la idea de torre g4 defendiendo el alfil con todas las piezas y bueno, aquí la partida continuaría con ventaja de las blancas. Bueno, el negro en esta posición, en lugar de hacer esta variante que vendría a ser lo mejor según el motor, jugó torre c8, que es una jugada bastante humana, por supuesto, atacando c2, intentando buscar actividad. Vino c3, que es una excelente jugada, ya que luego de peón por, ahora el alfil cumple la función defensiva sobre c3 al mismo tiempo que la agresiva sobre g7. Torre c4, torre por g7, rey f8 y ahora caballo d2. Es importante cuando estamos atacando sumar todas las piezas. Vino torre g4, torre c7, alfil e4 y de nuevo esta jugada es una pequeña imprecisión. Era un poco mejor torre g6. ¿Para qué? Porque con la torre en g6 podemos disponer de la defensa sobre este punto, ¿sí? Y al mismo tiempo este punto. Si por ejemplo el blanco intentara algo como c4, podría continuar d4, caballo f3, d3, c5, dama 5 y luego de alfil f4 la posición continúa siendo caótica, ¿no? No es que el negro consiguió ventaja ni mucho menos, ¿no? Partida completamente caótica. Bueno, en la partida continuó alfil e4. Con lo cual, el blanco tuvo la oportunidad de avanzar con c4. De esta manera, noten cómo se aprovecha la inestabilidad del alfil de e4, ya que el peón no puede capturar en c4, ya que estaría cayendo el alfil. Torre g5, c5.
dama 5, alfil D6. Noten cómo gracias al avance del peón a S5, el blanco puede justamente irrumpir sobre la casilla D6. Rey E8, torre E2. Bueno, rey E8 es el último error de la posición. Rey G8 era un poco mejor. Podría continuarse con torre D1, alfil C2, torre 1, ¿sí? Con intención de torre 8 mate, alfil E4 y ahora C6. B por C6, torre jaque, rey aquí, alfil B4 y noten cómo el blanco tiene una presión bastante importante sobre la posición del negro, ¿no? Las torres realmente son muy activas, el alfil ataca justamente apoyando la entrada sobre F8 o E7. Bueno, por supuesto, posición muy difícil, el negro tiene una dama, ¿sí? Así que tiene compensación, pero bueno, luego de que capturemos sobre E4, el ataque del blanco continúa y es difícil realmente evaluar quién está completamente mejor. El módulo, por supuesto, dice que el blanco está mejor, pero con variantes bastante complejas, ¿no? Bueno, en la partida vino rey 8 y esto sí es decisiva, un error decisivo porque permite torre 2, dama C3 y ahora caballo por E4 y luego de torre por E4 jaque, el negro abandona. ¿Por qué abandona? Porque luego de la captura, rey D8, existe la opción de jugar torre F7. Y si por ejemplo torre D5, ahora alfil C7 jaque, rey C8 jaque, torre D8 y jaque mate. Un espectacular sacrificio por parte de Stein que nos demuestra nuevamente que no solamente era un gran calculador, sino que también solía hacer sacrificios en base a su espléndida intuición. La posibilidad del desempate se daría el año siguiente en Moscú, donde pudo imponerse en una tensa lucha contra el futuro campeón mundial Boris Spassky. 1964, Zonal de Moscú. El primer puesto lo consiguió el gran maestro Spassky, seguido por un empate entre Stein y Bronstein. Este logro lo catapultó al estrellato internacional, permitiéndole competir contra los mejores jugadores del mundo en el Interzonal de Ámsterdam. Stein tenía un don especial para las posiciones complicadas, y su creatividad en el tablero le permitió superar a oponentes más experimentados. Por otro lado, estaba consiguiendo poco a poco tener más regularidad frente al tablero. Llegó la hora de jugar el segundo interzonal. Había 5 jugadores soviéticos: Tal, Smyslov, Spassky, Bronstein y Stein, y solamente 3 lugares disponibles para el torneo de candidatos. Comenzó el torneo muy mal, posicionándose con solo 3 puntos y medio luego de la octava ronda. Pero a partir de allí comenzó su famoso sprint, donde obtuvo 5 victorias consecutivas, entre ellas esta bella combinación contra Larry Evans. Luego de una luchada apertura española, llegamos a esta posición en donde juega Leonid Stein. Es muy interesante porque parece que el negro tiene ventaja en espacio. Sin embargo, disponemos del recurso de torre por E7. Gran jugada por parte de Leonid, que luego de dama por E7 captura en G5 con el alfil. Por supuesto, si el negro moviera la dama a E8, por ejemplo, podríamos simplemente capturar la torre, con lo cual ya tendríamos ventaja material. Es verdad también que en caso de, por ejemplo, dama E8 particularmente, incluso tendríamos opciones de alfil F6 para ir a darle mate por las casillas negras. Pero la jugada crítica aquí es F6, expulsando al alfil de casillas blancas. Alfil F4, ganando un tiempo sobre la torre de B8, torre A8 y ahora torre por A8, alfil por A8 y alfil por G6. Noten cómo, gracias a este sacrificio de calidad y las amenazas sobre las torres, el blanco puede destruir la defensa de las piezas negras. Dama G7, alfil E3, otra gran jugada que amenaza al peón de C5, pero no solamente es esto, es también una ganancia de tiempo, ya que luego de, por ejemplo, C4 como vino en la partida, se podría continuar con alfil F7, una gran jugada. Pero antes de continuar con esta combinación, veamos qué sucede si el negro no defiende. Por ejemplo, alfil C6. Bueno, de nuevo tenemos la misma combinación, alfil F7, y el secreto es que luego de rey por F7 existe dama C7 jaque atacando a la torre que no tiene defensa. La ventaja de haber jugado alfil C6 es que ahora disponemos de la jugada torre D7. Dama por C6, torre D1 jaque, rey H2 y contra dama F8, alfil por C5. Es verdad, tenemos una calidad de menos, pero
En compensación, tenemos muchísimos peones, lo cual le da ventaja a las piezas blancas. Bueno, continuando con la partida, prosiguió con C4, alfil F7 jaque y la combinación es igual que la anterior. Dama C7 jaque, rey G6 y dama por D8. Noten cómo en este caso el blanco puede capturar la torre tranquilamente, ¿no? Alfil C6, vino alfil D4, dama F7. En este caso Evans continúa la partida un poquito más por el hecho de los alfiles de distinto color, pero abandona luego de dama D6. ¿Por qué? Bueno, en este caso porque existen algunas combinaciones. Si el negro va hacia D7, viene alfil por F6, ganando un nuevo peón, destruyendo la última defensa que tenía el rey enemigo. Y si por ejemplo se capturara en F6, el alfil de D7 está cayendo con ventaja completamente decisiva. En caso de alfil B7, disponemos de dama G3 jaque, rey H7, dama jaque, rey G7 y de nuevo dama G5 jaque, rey F8 con la posterior captura del peón de F6. Aquí, a pesar de que aún existen los alfiles de distinto color, la ventaja material de 3 peones pasados y unidos hace que abandonar la partida sea correcto. Bueno, de nuevo, un gran ataque por parte de Stein, el cual nos demuestra que no solamente la ventaja de espacio es suficiente para ganar una partida. Llegando a la última ronda del torneo, Stein estaba empatando el tercer puesto con Spassky y Tal. Los nervios lo abandonaron una vez más y empató la última ronda con el maestro internacional Darga, finalizando quinto por detrás de 3 soviéticos junto a Bronstein. Una vez más, la injusta medida dejaba a Stein fuera del torneo de candidatos. Al año siguiente, se abolió por fin la norma que limitaba la cantidad de clasificados de un mismo país. Por el buen desempeño de Stein, en 1964 lo invitan a jugar la 16ª Olimpiada en Tel Aviv, representando a la Unión Soviética en el primer tablero de reserva, donde obtuvo el premio al mejor tablero con 10 puntos de 13 partidas. En el año 1965 hizo su primera visita a Sudamérica para competir en los importantes torneos de Mar del Plata y Río de Janeiro, en donde se posicionó en el segundo lugar en ambas competencias. Cabe destacar que en esa época de la Unión Soviética solamente los mejores jugadores del país podían salir a jugar torneos internacionales. Para fin de año gana su segundo torneo de la Unión Soviética en Tallinn, algo de lo que no muchos jugadores pueden presumir y donde destacamos la partida contra Abram Kasin. A pesar de que Stein era considerado un gran atacante, es muy importante observar que para ser un gran jugador no solamente debemos saber atacar, sino que también es muy importante la estrategia defensiva. En esta posición se jugó caballo E5, lo cual posibilita al blanco la opción de jugar F6, destruyendo por completo a primera instancia el enroque de las negras. Observen cómo luego de alfil por F6, alfil H6, las amenazas del primer jugador lucen completamente devastadoras. Sin embargo, Stein tenía previsto aquí un sacrificio de calidad súper interesante con rey H8. Luego de alfil por F8, torre por F8, la idea es que es verdad, tenemos una calidad de menos, es decir, tenemos material de menos. Sin embargo, el alfil compensa bastante la ausencia de la torre porque tiene muchísima actividad y muchos objetivos sobre esta diagonal. Por otro lado, el ataque de las blancas quedó casi totalmente destruido, ya que no hay piezas que puedan entrar y en cierta manera incomodar al alfil de casillas negras que cumple un rol vital. La partida continuó con torre a D1, torre D8, alfil G2 y alfil G7. Noten cómo este caballo también está súper bien ubicado, el alfil que también ataca y de hecho también debemos considerar que el rey blanco también está en peligro. Por otro lado, noten que la pareja de alfiles es también una compensación por esta calidad y el caballo de 5 que realmente es un monstruo en la posición. El peón aislado en E4 también suma a la causa. Dama F2, torre G8, noten cómo el negro no está buscando un ataque decisivo para compensar su calidad de menos, sino que simplemente gracias a las ventajas posicionales previamente mencionadas, puede jugar tranquilo. Dama H4 y ahora otra gran jugada como F5. Aquí el blanco no puede capturar E por F5,
ya que seguiría alfil por G2, rey por G2 y el ataque descubierto con alfil F6 jaque capturando la dama. Por esto es que se jugó torre de E1 y ahora caballo C4. Bueno, esta no es la jugada más precisa, pero bueno, debemos considerar que esto fue una partida en vivo, es decir, había un reloj, probablemente algunos apuros de tiempo, entonces no se puede jugar totalmente preciso. Lo mejor vendría a ser B4, caballo E2, caballo G6, dama F2 y alfil E5. Noten como la idea es bastante similar a la que hace Stein, pero es un poquito más precisa en el orden, ya que luego de torre G1, dama G7, podría continuarse con dama E3, por ejemplo. Las capturas sobre F5 no sirven en este momento, ya que el negro posee caballo H4, atacando sobre el punto G2. Y si alfil por B7, dama por B7, jaque. Y noten cómo esta diagonal le brinda la victoria a las negras. Volviendo hacia atrás, si en lugar de E por F5 se jugara un poco más preciso con dama E3, seguiría caballo H4 y como pueden observar el ataque de las negras es realmente muy pero muy poderoso debido a que cuando se elimine el alfil de G2, el alfil de B7 va a ser un completo monstruo. Bueno, caballo C4 es un poco más imprecisa porque le permite al blanco la posibilidad de jugar torre F2 y luego de caballo por B2, caballo E2 y la vuelta del caballo C4, la jugada caballo F4. Por suerte para Stein no sucedió en la partida, ¿sí? Caballo F4 probablemente es una de esas jugadas que habrá pasado completamente desapercibida por ambos jugadores. Es interesante notar que, claro, cuando uno crea complicaciones sobre el tablero, no está exento de cometer errores, ¿no? ¿Cuál es el problema de caballo F4? Que se amenaza caballo G6 mate. Entonces hay que defender esta amenaza, peón por, alfil por B7, dama por, y ahora podemos cubrir y no existen los problemas del dama por G2 previo porque el caballo también está defendiendo al mismo tiempo. Y entre otras cosas, ahora amenazas como torre por E5 en algún momento pueden llegar a ser devastadoras. Bueno, en la partida vino caballo G3. Esto es un error porque le permite al negro la opción de jugar alfil D4. Torre F2, F por E4, caballo por E4 y dama G7. Ahora sí, las piezas nuevamente se coordinan por parte de las negras y el ataque vuelve a ser decisivo. Caballo G5, vino alfil E3, gran jugada, aprovechando que si el negro intenta capturar sobre E3, se puede capturar sobre G2, veamos un poco la variante, torre por, alfil por G2, jaque intermedia, rey por, jaque de nuevo intermedia, torre por y ahora se cae el caballo, ¿no? Pasando a un final en donde básicamente tenemos dos peones de más, ¿sí? Entonces, por esta razón se jugó alfil por B7, pero existe la intermedia alfil por G5. Una partida realmente muy movida. Dama E4, D5, dama por E6, dama por B7. Noten cómo con la jugada D5 lo que hacemos es interferir en la defensa de la dama sobre el alfil. Por eso es que existe ahora dama por B7. Torre G1 jaque, torre GG2, torre F8 y ahora el ataque de las negras, perdón, es completamente decisivo. Torre F1 jaque, rey aquí, alfil F4 y bueno, en esta posición el blanco abandonó ya que luego de rey H3 sigue dama F3, torre G3 y luego de dama por G3 mate. Una partida súper interesante que nos hace partícipes de un sacrificio de calidad en la defensa que le da el contrajuego a las negras, aunque en una posición bastante compleja. Es importante cuando uno observa a un jugador de ataque, a un jugador de estas características como las de Stein, entender que no están exentos de errores, pero que también, al complicar tanto la partida, genera errores en el oponente. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias.